Está bien, funcionó. Hagamos un nuevo proyecto en Vue y comenzamos con la clase de hoy. Nuevo proyecto, hoy es 18 del 2 del 21. Ok, el día de hoy, hasta donde vi, solo llevaron lo que era el array. Bueno, solo entre comillas porque tampoco es algo muy sencillo que digamos, pero llevaron lo que era un array list, ¿verdad? Una lista de arrays. Y también vieron lo que era la clase iterador. ¿Verdad? Sí, 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 vimos eso. Ok. Vamos entonces a crearnos un robot cualquiera y vamos a repasar un poco qué es lo que vieron ahí. Bueno, ya vieron que bueno, vamos a hacer un método cualquiera. Le vamos a llamar. Para crear un array list, simplemente tienen que poner array list. Luego abren lo que se llama corchete. No, mentira, esto se llama mayor que, menor que también. Se le dice diamante. También es otro nombre. Y aquí ponen el tipo de dato que van a guardar en su lista. Por ejemplo, podemos poner uno de strings, ¿ok? Y le podemos decir nombres, por ejemplo. Y ya está. Así se declara un array list. Me marca error porque el array list hay que importarlo. Como se importan cosas, simplemente venimos acá, hacemos import y hacemos java.util.array list y ya está, lo he importado. Ahora aquí les enseño un pequeño secreto, no secreto, y un pequeño truco, que si ustedes hacen esto, tal vez ya les haya mostrado la lista. Si ustedes ponen un asterisco, es como importar todo lo que se encuentra en la librería útil. ¿Ok? Si ustedes ponen un asterisco al final en lugar de array list, es como si trajeran el array list y todas las demás cosas que guarda la librería útil. No les recomiendo que hagan esto, porque lo correcto es poner solo el nombre de la librería que van a utilizar. ¿Ok? Ahora, obviamente si están usando 10, 15 librerías, sí, pues es más conveniente poner simplemente el asterisco para que esto no se haga gigante, pero cuando están usando 1, 2, 3, 5 librerías, lo que sean poquitas, coloquen el nombre completo, ¿ok? Eso también ayuda a que se entienda mejor en su código qué se está utilizando. Entonces así creamos una array list. Perdón, así declaramos. Ahora, ¿cómo lo creamos? Simplemente ponemos nombres igual a Perdón, no te entendí eso último. de lo importar. Ok, a ver. Sí, por favor. Cuando ustedes importan librerías, recuerden que una librería no es nada más que un código ya escrito en este caso, por lo que vendría a ser Java. Entonces tenemos varios, por ejemplo, hay hashmap, para mostrarles un ejemplo. Ok, hashmap, luego hay también el iterator que ya lo han debido ver, punto útil, iterator. Y así hay un montón, la librería útil es gigante, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes varios de estos en tu código, lo estás utilizando, o sea, si tuvieras unos, no sé, por ejemplo, imaginemos que estos son diferentes, si tuvieras ahí, unos 20, unos 15, en lugar de escribir cada uno por uno, lo más conveniente es hacer esto, import java útil y ponen un asterisco. El asterisco es como si le dijeras a Java, quiero que traigas todas las librerías que estén en útil. Entonces, como estás trayendo todas, obviamente se incluye el array list. Ahora, como ustedes recién están empezando y en su código no van a utilizar más de una, dos, tres librerías a lo mucho, lo más conveniente es que se acostumbren a escribir el nombre de la librería como tal. Uno, porque lo hace su código más entendible, entonces la persona que entra ve y dice, está usando un array list, entonces en algún lugar de su código tiene que estar haciendo en la lista de algo. Mientras que si ve el asterisco, como hay tantas librerías en Java, podemos verlas. Si quieren ver todas las librerías, pueden venir a Help y hacen en Online Documentation. Y les va a salir algo como esto.
No, esta es la de Luigi, no es esta la que estamos buscando. Java Class Libraries, este es, perdón. Si ustedes hacen clic en ese Java Class Libraries, les sale todas las librerías que hay en Java. Obviamente no tienen que aprenderse todas y tampoco es objetivo que se aprendan todas. Por ejemplo, podemos buscar la útil. Y aquí está, Java útil. Y aquí están todas las clases que tiene: collection, comparator, dequeue, enumeration, list en el formato. Y por aquí va a estar el array list también. Aquí está el array list. Hay un montón, si se pueden dar cuenta. Todas estas son librerías que pertenecen a útil. Ok, entonces si tienen curiosidad pueden checarlas, pero les digo, no es el objetivo que ustedes aprendan todo lo que hay en útil. Hay unas 5 o 10 librerías que son las que más van a utilizar, y después cuando tengan que hacer una tarea específica pues investigan y seguro les va a aparecer una librería que les sirva. Entonces así la importamos, ¿ok? Así la declaramos. Y ahora, ¿cómo la creamos? Simplemente ponemos nombres, el nombre que le hemos declarado acá, y luego ponemos igual a new array list. Luego cerramos los diamantes, paréntesis y punto y coma. Ok, ahora, ¿por qué esto? Nada más como curiosidad, antes se colocaba acá. Teníamos que colocar en ambos lados el tipo. Por ejemplo, aquí string y acá string. Pero después se implementó lo que es la notación diamante, se llama en Java. Entonces ya no es necesario que en la derecha pongas el tipo, ok, solo en la izquierda. Y en el paréntesis, porque si se dan cuenta, esto es un constructor, ¿verdad? New. Aquí está la clase array list. Lo nuevo para ustedes son estos corchetes, digo, este símbolo de mayor que menor que ya en elementos van a entender para qué sirve esto. Y aquí está el paréntesis como del constructor, ¿verdad? ¿Qué significa? Que como esto es un constructor, nosotros podemos darle a diferentes cosas. Ahora, para ustedes, para empezar, simplemente creen su array list así. Luego se van a enterar de qué otras cosas pueden darle aquí como un parámetro, pero no es necesario que las vean ahora y tampoco las vamos a profundizar porque es bastante complejo. Entonces, importamos, declaramos y creamos, y ya está nuestro array list. Si lo vemos en código, por algún motivo si está compilando, ok, vamos a ver desde acá. Vamos ok, y si vamos a crear, vamos a ver que tenemos nuestro array list. Acá está, que no entra, listo. Que es un array list de tipo string. Es un poquito diferente al array típico, ¿verdad? ¿Qué dice? El tamaño, bueno, aquí no se ve, ya saben que tengo ese problema con Luigi que no quiere mostrar números pequeños, pero aquí dice 0, porque no tiene ningún elemento. Y si entramos acá, nos dice que el tamaño es 0 y no tiene nada dentro de él, porque está vacío. Entonces, ¿cómo se añaden cosas a un array list? Es bastante sencillo. Tú le haces nombres, punto add, y aquí le das el valor que quieres. Por ejemplo, Fernando. Si le añades otro, nombres, punto add. Por ejemplo, podemos poner Juan. Y vamos a hacer uno más, nombres, punto add. Y le vamos a poner, no sé, María. Ok. Ya tenemos nuestro array list creado. De nuevo, repasamos. Importamos, declaramos, creamos y ahora le estamos dando valores. Entonces, si lo vemos en el debugger, aquí se aprecia mejor al método crear, y entonces hacemos un step y aquí está el array list creado. Como ven, está vacío, no tiene nada porque todavía estamos en esta línea, ¿verdad? Aún no se ha añadido nada. Entonces, step, y ahora si entramos, vemos que nos dice que el tamaño es 10 y tiene un objeto acá, que es el cual es Fernando, y aquí hay 9 posiciones vacías, lo cual es bastante extraño. Ahora van a entender más o menos eso. Si añadimos Juan y María, vamos a ver que aquí lo tenemos, Fernando, Juan, María, y los demás espacios están nulos. Ok, vamos a quitar esto. Hasta aquí se entiende todo, ¿verdad? Bastante facilito. Lo único que hay que aprenderse bien es la sintaxis, cómo se declara un array list y cómo se lo crea. Se entiende, ¿no? Cómo estamos importando, cómo estamos declarando, cómo estamos creando y ahora cómo estamos añadiendo valores.
Se puede poner una variable Claro. y String out. como parámetro. Ah, te refieres acá. Por ejemplo, acá. Sí, digamos que quiero poner varios nombres, pero cada nombre varía y cada que invoque el método, poner los diferentes nombres sin estar así poniendo nombres.add, nombres.add, nombres así. Sí se puede. Por ejemplo, ¿Se podemos puede eso tener o no? un... Aquí vamos a tener nuestro... Digamos que estamos recibiendo por parámetro un string, un nombre, ¿ok? Entonces, si quieres que este nombre, obviamente este nombre no es fijo, ¿verdad? Porque es un parámetro. Cada vez que llames al método puede ser un valor diferente. Entonces tú puedes hacer tranquilamente nombres punto add y le dices nombre, lo cual sería la variable. Y funciona perfectamente. Y si lo ejecutamos vas a ver que no es mentira. Y vamos a hacer a... Esperen, que si no, no lo va a mostrar acá. Y le vamos a dar un nombre por parámetro. Le vamos a dar, por ejemplo, Lucas, que era un nombre que no teníamos. Entonces, si hacemos step, obviamente ya no mostró todo esto porque le he puesto que directamente salte hasta acá. Entonces, si entramos a nombres, vemos que aquí está Fernando, Juan María y Lucas. ¿Ok? Sí se puede añadir por parámetro. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con el array típico el que estábamos viendo anteriormente? Como se me han dado cuenta, la primera diferencia y más importante es que tú aquí no añades con índices, ¿verdad? No dices nombres, por ejemplo, posición 1 igual a nombre. Ya no puedes hacer eso. Lo que hace es, cada vez que tú llamas a add, lo añade justo después del último que has añadido. Por eso es que se ponen en lista, ¿verdad? Primero se pone Fernando, luego después de él se pone Juan, luego María. Y ahora Fernando está en la posición 0, Juan en la posición 1, María en la posición 2, ya que el que pusimos antes Lucas estaría en la posición 3. Se añaden uno después de otro. ¿Cómo accedes a los valores nombres.get? Y aquí le dices el índice, por ejemplo 2. Entonces si yo hago esto me va a devolver María. Ahora es igual que antes, nombres.get. Si tú le das de una posición no válida, por ejemplo 5, la cual no existe, ¿verdad? Porque solo tenemos hasta el 3, nos va a marcar un error. Lo podemos ver rápidamente. Ok, no quería funcionar. Ahora sí. Aquí dijimos Lucas. Entonces, step. Aquí tenemos el arreglo creado. Ahora no haga mucho caso a lo que aquí dice. Aquí dice que es tamaño 10, pero en realidad es tamaño 4 nada más, porque tiene 1, 2, 3, 4 nombres, ¿ok? Ahora les explico por qué marca 10. Cuando hacemos get 2 no pasa nada, pero si le hacemos get 5 marca un error, porque se ha salido del índice, ¿verdad? Porque aquí solo tiene 4 valores, el índice máximo es 3. Si yo le pido el 5 me marca un error y porque es un valor que no existe. Entonces lo que pasa es que igual que el array, ¿verdad? Ha sobrepasado el espacio que tenía. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Como importar, declarar, crear, añadir y ahora pedir valores. Sí, Oxy, todo claro. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, vamos a ver un poco más a profundidad unas cuantas cosas del array que puede hacer que tengan fallos. Ahora, si quieren saber el tamaño de su arreglo, por ejemplo, vamos a hacer aquí un int tamaño que va a ser igual a nombres. Hacen nombres.size. Ok, con esto van a obtener el tamaño. Les recomiendo que cuando quieran obtener el tamaño, se lo hagan con esto. No hagan caso con esto. Miren. Aquí vamos a poner un nombre cualquiera. Sí, esto va a marcar error porque se está saliendo del índice, ¿verdad? Vamos a marcar acá, ahí está. Un nombre cualquiera. Ya. Cuando quieran saber el tamaño de su arreglo, háganlo con nombres.size.
Step aquí dice tamaño 4. ¿Por qué les digo que lo hagan con esto? Porque si ustedes vienen acá, pero el debugger, si entran acá, aquí les dice que es tamaño 10, ¿verdad? No hagan caso a este número. Que este número, si bien ahorita el arreglo es de tamaño 10, esto no le haga mucho caso porque es como funciona por dentro un array. Pero ustedes no tienen que comprender eso. Entonces, si quieren saber el tamaño de su arreglo, háganlo con el numbers.size. ¿Ok? No se guíen en este número, les va a generar fallos. Si ustedes ven este número y dicen mi arreglo es de tamaño 10, no. Ok, tu arreglo es de tamaño 4 porque solo has añadido 4 elementos. Entonces, hagan caso a este número haciendo numbers.size. Ok, tengan cuidado con eso. A ver, vi unas cuantas preguntas. En un array normal podemos guardar strings. Sí, Carl. Aquí lo hacemos rápidamente. String. No sé, cualquier nombre. ¿Está? Ahí. String. Sí se puede ver. Es un arreglo de string. En un arreglo puedes guardar lo que quieras. En una lista también puedes guardar lo que quieras. Ahora. Public void crear 2. Hasta aquí, ¿alguna duda de cómo funciona todo esto? El array es una de las clases o de las estructuras de... Bueno, ¿cuál era el nombre correcto? Se me acaba de ir. Bueno, es una de las clases más importantes que van a ver y de las que más van a utilizar los array list. Pero es bueno que esto lo comprendan bastante bien. ¿Hasta acá alguna duda de algo que no se entienda? Como les dije anteriormente, el array list es dinámico. Por eso, si se dan cuenta, en ninguna parte yo le digo el tamaño inicial. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú lo creas es de tamaño 0. Añades 1, ahora es de tamaño 1. Ahora que tú añades otro, ahora es de tamaño 2, de tamaño 3, tamaño 4. ¿Ok? Si tú remueves, obviamente el tamaño decrementa. Ahora, exactamente viene un nuevo for. Es el famoso for each. ¿Cómo funciona el for each? Como ustedes vieron, el primer for era este, ¿verdad? El for normalito. Int i igual a 0. Igual a 0. Mientras i sea menor que, en este caso serían numbers.size y más. Y tú lo que aquí hacías, bueno, si querías iterar por todos los elementos, lo que hacías era pedir uno por uno, ¿verdad? Tú puedes hacer, entonces, ya vieron lo que era el system.out.print. Solo lo vamos a utilizar para mostrar. Y tú lo que hacías era nombres.get de la posición i. ¿Qué es lo que haces con esto? Y vas uno por uno, ¿verdad? Es lo que ya habíamos hecho antes. ¿Cuál es el nuevo for? Este es un for especializado para listas y estructuras porque su labor es pasar por todos los elementos. Entonces tú haces for y primero le dices el tipo de dato que es tu lista. Es un string, ¿verdad? Tú le dices string. Tú le pones un nombre, el que tú quieras. Por ejemplo, le vamos a poner aux. 2 puntos y tú le pones acá la lista en la que quieres iterar. Por ejemplo, nombres. Y ya está. ¿Qué es lo que va a hacer este ciclo for? A diferencia del anterior, aquí no hay índices, ¿verdad? Entonces, este ciclo for lo que hace es automáticamente ir pidiendo los valores. Entonces, nosotros tenemos acá Fernando. Tenemos, Juan. Luego tenemos María. Y nuestro nombre random, ¿verdad? Que no sabemos. Nombre le vamos a poner. Esa es tu lista. Lo que hacías en el primer ciclo for era ir índice por índice. Este era 0, 0, este era 1, este era 2 y este era 3. Ok, entonces tú le decías, dame la palabra que esté en el índice i. Entonces i va de 0 a 3, entonces primero le pedía 0, le daba a Fernando, luego pedía 1, le daba a Juan, luego 2, le daba a María, 3, le daban el nombre. En este ciclo lo que hace es automáticamente, aquí se va a guardar el primer nombre. Entonces en aux, .println,
va a estar mi nombre automáticamente. Todo lo que esto hace es iterar nombre por nombre. Primero en aux va a estar Fernando, pues aquí se va a guardar mi nombre. Si yo le digo que lo imprima, se va a imprimir Fernando. Termina el ciclo, pasa al siguiente elemento de la lista, entonces va a ir a Juan, luego va a ir a María, luego va a ir a nombre, ¿ok? Sin necesidad de utilizar lo que vendrían a ser los índices. Para mejor verlo en el debugger, lo vamos a guardar aquí, string. Bueno, no estaba bien. Vamos a dejar como estaba. Ok. Aquí sí vamos a hacer esto. String aux igual a nombres.get de la posición y. Ahora lo vamos a ver en el debugger. Vamos a hacer crear y le vamos a dar un nombre cualquiera, no sé, Alejandro. Ahora nuestro arreglo ya está. Aquí tenemos todos los nombres, ¿verdad? 4 nombres nada más, 1, 2, 3, 4. Entonces step, y aquí se va a guardar el elemento de la posición 0, lo cual es Fernando. Luego va a venir el de la posición 1, el cual es Juan, que por algún motivo no se ve acá, no aparece la variable aux, pero bueno. Y va a ir uno por uno iterando. Termina el ciclo y ahora viene el ciclo for each. Como te dije, en aux automáticamente se guarda el primer nombre, el de acá, y se abre la terminal porque está imprimiendo. Termina el ciclo y pasa al siguiente, lo cual tendrá que ser Juan. Y si es Juan, lo va a imprimir, pasa al siguiente, el cual tendrá que ser María, y el último que tendrá que ser Alejandro. Y ya está. Y termina el ciclo porque no hay ningún elemento más. Entonces tú aquí no controlas índices, no haces nada. Por eso es que es una estructura especial para recorrer arreglos. ¿Ok? Es un ciclo especial para recorrer elementos, listas de elementos. Y con esto termina. Entonces se entiende mejor. Esto es lo que he impreso. Lo vamos a borrar nada más. ¿Se entiende bien cómo está? ¿Cuál es la diferencia entre el for each y el for normal? Sí, sí. Ok, es bastante interesante, ¿no? Este ciclo es especial para recorrer listas, arreglos de elementos, etc. Luego hay uno más que es la clase iterator. A ver, tengo una duda. ¿Cómo puede ser para pasar una palabra tipo string a una regresión, una letra en cada celda? Por ejemplo, si el usuario indica esa palabra que peste en una celda a la A en la siguiente y así. Ok, hay varias formas. Tú, por ejemplo, dijiste que vamos a recibir una palabra. Digamos que recibimos una palabra. String palabra. ¿Verdad? Y tú lo que quieres es a un arreglo, una letra en cada celda. Entonces, lo que podrías hacer sería un ciclo for. Esa es la solución, la que ustedes podrían hacer ahora. Tendrán que crear un arreglo de tipo char. Por ejemplo, le podemos llamar letras, que va a ser igual a new char. ¿De qué tamaño? El mismo tamaño de tu palabra. Palabra.length. Y luego harías un ciclo for. For. Y aquí tendrás int i igual a 0. ¿Dónde está el 0? Aquí está el 0. Mientras así sea menor que letras.length y más. Y lo que haría sería letras en la posición i va a ser igual a ¿qué? A palabra.get, perdón, charate de la posición i. ¿Verdad? Esto es algo que ya habíamos hecho antes. Hemos creado un arreglo de tipo char y estamos pidiendo una letra a la palabra que se guarde en el arreglo de tipo letras, digo de tipo char. Entonces con esto ya lo harías. Ahora hay otra forma, la cual ya es un poco más avanzada, la cual sería, a ver si recuerdo, porque no es algo muy común, pero a ver si me funciona, el cual es palabra punto to char array,
¿Ok? Ambos hacen exactamente lo mismo. Que es lo que tú aquí lo estás haciendo manualmente, ¿verdad? Estás creando tu arreglo de tipo char, de que hace el tamaño de la palabra. Estás iterando posición por posición en tu arreglo y a la vez estás pidiendo letra por letra en tu palabra y las estás guardando. Cuando tú haces palabra.charArray estás haciendo exactamente lo mismo, solo que ya existe un método creado por Java el cual te facilita esta tarea. Entonces vas a ver que si lo compilamos y le damos a crear, era crear dos, ¿verdad? No era este, era este. Por ejemplo, le vamos a dar una palabra, no sé, bienvenido. Entonces, el primero lo estás creando, obviamente letras está vacío, no tiene ningún valor. Y vas a ir iterando letra por letra. ¿Verdad? Vas a ir llenándolo, aquí lo vamos a ver rápidamente. Se está llenando letra por letra. Hasta la última que es 9. Aquí ya está lleno, todo el arreglo bienvenido. Y si le damos a step, el ciclo termina. Ahora, este método, según lo que te dije, tendría que haber hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Y es hecho exactamente lo mismo. Son diferentes, aquí está el 1, el que lo hemos hecho manual, y aquí está el 2. Pero ambos tienen el mismo resultado. Entonces, el que ustedes podrían hacer es este, porque ya se les ha enseñado cómo crear arreglos de tipo char, cómo iterar en un arreglo, cómo a la vez pedir caracteres, pero este es el método de Java el cual les ahorra tiempo. ¿Ok? Listo. Ahora unas cosas un poco más avanzadas del array. Tampoco mucho, no es Google. Por ejemplo, si nosotros hacemos nombres.add, se darán cuenta que hay varios. Hay uno que dice add boolean, otro que dice add boy, otro que dice add all, que te permite añadir toda una colección de datos, y otro add all que te permite, bueno, el importante es este, ¿verdad? El que ya hemos utilizado, en el cual tú le das el valor y te lo añade directamente en la última posición. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera, por ejemplo, aumentar un elemento acá? Yo quisiera añadir aquí, no sé, Pedro. Esto tendrá que quedarse así, entonces hasta ahora lo vimos que simplemente con el add lo que hubiera pasado es que Pedro se iba al final. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero que Pedro ingrese en esta posición? Entonces para eso está el otro add, nombres.add, y que me dice índice, o sea, dónde lo quiero añadir, en la posición 1, y el elemento que quiero añadir, que en este caso es Pedro. Entonces vamos a ejecutarlo. El problema es que va a tardar harto en llegar. Voy a crear otro método, ¿ok? Aquí vamos a hacer public void crear 3, le vamos a llamar, y va a recibir un string nombre, y nos vamos a copiar esto y nos vamos a copiar todo esto. Es que para que poder mostrarles simplemente esta parte y no tener que pasar otra vez todos los ciclos. ¿Ok? Entonces, igual que antes, declaro el arreglo o el array list, lo creo, voy añadiendo uno después de otro, y aquí le digo que en la posición 1 quiero que añada Pedro. Entonces, si lo hacemos, era crear 3, si no recuerdo mal. Le vamos a dar a Alejandro, que ya estaba acá, y olvidé poner la marca, ¿verdad? Vamos de nuevo, crear 3, y le vamos a decir, ahora sí. Entonces, se añade Fernando, Juan, María, Alejandro. Lo vemos rápidamente. Aquí están los 4 nombres, en el orden que los añadí. Y cuando hago este add Pedro, vemos que en la posición 1 está Pedro. Y lo que he hecho es desplazar a los demás una posición. Entonces tienen esas dos opciones. La típica y la más común cuando ustedes están usando un array es esta. Simplemente añadir al final. Pero si se dan el caso de que tienen que añadirlo al medio, ya saben que tienen esta alternativa. ¿Hasta aquí alguna duda de los array? ¿Algo que no se entienda?
como les digo, es... ¿Cuál sería el método más eficiente? ¿El for each o la manera de new array list? mm, ¿Cómo? Perdón. A ver, entre el for each y cuál. ¿Y lo de arriba? El for normal. Sí. Ok, a ver. Bueno, en esencia ambos hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? A nivel de eficiencia, y sí que me agarras un poco en curva, no sabe decirte exactamente cuál es mejor. Pero a nivel de sintaxis, a nivel de código limpio, lo correcto es que cuando tú tengas un ciclo y tú quieras recorrerlo de principio a final, utilices un for each, ¿verdad? Porque está creado para eso. Es lo correcto. Obviamente tú puedes recorrer una red o una lista en un while incluso. Pero todo depende de qué quieras hacer. Si tu objetivo es recorrerlo de principio a fin, un for each es lo más correcto. Ahora, si tú me dices cuál es más eficiente, ahí sí que no sé. ¿Para qué te voy a mentir? Yo creo que el for each, porque está creado justamente para eso, para iterar listas. ¿Ok? Tengo... Auxilio, una pregunta. ¿Está grabando la clase? Sí, sí, no se preocupe. Está grabando. No, imagínense que no grabamos todo esto. Yo me mataba. Ahora, solo para puntualizar, cadena array y array list son distintos. Sí y no. A ver, te voy a explicar un poquito. Y eso es bueno que entiendan. Public, vamos a hacer aquí void. Crear 4. Que esto es... Los nombres están pésimos, los voy a ir cambiando un poco. Este va a ser array y cadena, ¿ok? Una cadena, como ya vimos, se declara string, nombre, por ejemplo, y va a ser igual a, no sé, Juan, ¿ok? Ahora, ¿qué es una cadena? Una cadena no es nada más que un arreglo de chars. Me va a marcar error porque son exactamente, tienen el mismo nombre. Deme un segundito que voy a cerrar mi puerta, si no lo van a escuchar bien. Antes esto no es necesario que lo comprendan a mucho detalle, así que si se pierde no se preocupen, pero esto es bueno saberlo. Un arreglo, perdón, una cadena, un string, en realidad es un arreglo de tipo char. ¿Qué significa eso? Que tú lo que guardes acá va a estar en cada uno en una posición. Entonces, en la posición 1 de tu arreglo va a estar la J como un carácter. En la posición 2 va a estar la U. En la posición 3 va a estar la A. En la posición 4 va a estar la N. ¿Ok? Por eso es que el string no es un dato primitivo, ¿verdad? Porque es un arreglo, el cual ya es un objeto, ¿ok? No es un tipo primitivo. Ahora, bueno, un string no es nada más que como les digo, un array estático en el cual en cada posición se está guardando un carácter. Por eso es que tú también puedes hacer nombre.charat y le puedes decir la posición del carácter que quieres y te devuelve un carácter, ¿verdad? No te devuelve un string. Ahora, un array list en realidad también es un array. ¿Ok? Un array list, el que nosotros estamos viendo, es igual a un array con la diferencia de que este es dinámico. ¿Qué significa este? Que tú no le das un tamaño inicial, sino que tú una vez lo creas, a medida que le das valores va aumentando su tamaño. Pero por dentro es un array que simplemente está aumentando su tamaño cada vez que lo necesita. Entonces, ambos son bastante parecidos porque todos se basan en un array. Pero ya bueno, ya ahí explicándole un poquito más cuál es la lógica detrás. Eso nada más como curiosidad si quieren investigarlo un poco más. Ahora, pero sí, entonces son distintos, pero a la vez todos se basan en un array. Ahora, los strings son de datos complejos y no primitivos. ¿Cómo podemos comparar esto si es necesario? A ver, ¿a qué te refieres con comparar exactamente? ¿Literalmente a poner igual igual? ¿O...? Porque es comparar objetos. Ah, ¿cómo comparas objetos? Ok, eso ya es todo un tema muy grande.
el cual no lo vamos a ver ahora porque es algo ya bastante avanzado. Pero para comparar objetos tú lo puedes hacer. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí string, o bueno, haciendo recuerdos, recuerdan la clase par, ¿verdad? Bueno, sí, en string, para comparar dos objetos de tipo string, por ejemplo, string nombre 2, vamos a decir igual a cualquier cosa. Si tú quisieras comparar estos dos, vamos a guardarlo en un boolean, comparar, va a ser igual a nombre 1 punto equals y le dices el nombre 2. ¿Ok? Esta es la forma de comparar strings. Ahora, ¿por qué el equals no te va a servir con todos los objetos? Esto ya es un poco avanzado, bueno, bastante avanzado. El método equals, tú cuando creas un objeto tendrías que sobreescribirlo. ¿Qué significa eso? Que ya existe un método equals de Java, pero el cual obviamente este equals no está creado para tus objetos, sino para los que Java ha creado, el cual es simplemente string. Entonces, si tú quisieras comparar tus objetos, tendrás que en tu clase reescribir el método equals. ¿Cómo se hace eso? Eso ya es un tema incluso de... creo que ni en siguiente semestre lo van a ver. Pero eso ya es para comparar objetos. Tú tendrías que reescribir el método. ¿Qué significa reescribir el método? Que tú escribirías tu propio método equals. ¿Ok? Es por eso que si tú tienes dos objetos, por ejemplo un objeto de tipo par aux, que me va a marcar error porque el par no existe acá, pero digamos que sí, par aux 2, si tú haces aux igual aux 2, esto siempre te va a marcar falso porque tu método equals no está reescrito. Entonces tú tienes que reescribirlo. Y bueno, el igual en objetos lo que hace es comparar la dirección de memoria de ambos objetos. Entonces, si la dirección de memoria de este objeto es igual a la de este objeto, te va a decir true, si no te va a decir false. Pero como son objetos diferentes, la dirección de memoria siempre va a ser diferente, entonces te va a marcar false. Por eso que objetos no se comparan con el igual. Y tienes que hacerlo mediante el equals. Pero en tus objetos el equals tú lo tienes que reescribir para que Java sepa cómo compararlos. Tú en tu equals le vas a decir, por ejemplo, que tampoco es mucha ciencia, es public boolean equals, en el cual tú vas a recibir, si tu objeto es de tipo par, entonces aquí te lo vas a decir par, y aquí le vas a decir cómo quieres que lo compare. Te lo vas a decir Java, cuando el valor 1 de la posición 1 del par es igual al de la posición 2, que ya es, por eso no quiero entrar mucho en detalle porque es algo más complejo. Si quieren verlo adelante, es bastante interesante, pero si no entendieron nada de lo que dije en los últimos 10 minutos, no se asusten. Tampoco lo van a ver, muy probablemente ni siquiera lo vean adelante. Pero para mostrarte todo eso de equals, cómo comparar objetos y eso es... Tal vez necesitaríamos más de una clase. Compare2 es lo mismo. Compare2, equals, hay otro más que no recuerdo el nombre. Todos esos son métodos que sirven para comparar objetos, los cuales tú puedes ir a reescribir para que Java sepa cómo compararlos. Eso lo van a ver después. Sí, pero como te digo, no puedo entrar mucho en detalle porque si te muestro ahorita cómo se hace el método equals, cómo se hace una clase para que sepa compararse a sí misma, para poder, necesitamos más de una clase y tampoco es contenido del temario actual, entonces nos vamos a desviar mucho del tema. ¿Sí? Ahora, como te digo, si tienes curiosidad tú de cómo comparar objetos, porque como ya te dije, comparar objetos no es tan simple como poner un igual. Lo que te recomiendo es que investigues la clase equals, la clase compare2, y que tampoco es muy difícil, como te digo, pero tienes que aprender unas cuantas cositas más antes de entrar a eso. Ahora, volviendo un poco al tema.
Aquí tienen que tener un poco de cuidado. Public void arreglo de números le vamos a poner. Si ustedes van a crear un array list, porque igual que el array normal, el array list puede guardar lo que ustedes quieran, puede guardar números, dobles, booleanos, palabras, objetos que ustedes mismos hayan creado, por ejemplo par, auto, casa, humano. Un array list puede guardar lo que sea que ustedes quieran. La condición es que se lo tienes que decir acá, que voy a guardar. Entonces, si yo quisiera guardar números, lo típico sería poner int, por ejemplo números igual a new array list y ya está. Ahora, ¿por qué me marca error? Me dice tipo inesperado. He encontrado un int. Y ustedes dirán, pero a ver, usted me acaba de decir que se pueden guardar números. Sí. ¿Cuál es el problema del array list? Un array list guarda objetos, pero el int es un primitivo. Entonces, ¿cómo hago si yo quiero guardar números? Pero le tengo que decir que voy a guardar números de tipo objeto, integer. ¿Ok? Esto es un int, solo que en su versión de objeto, no como primitivo. Entonces ustedes pueden hacer integer num igual a 5 y ya está. Ahora este 5 es un entero, es un número, pero está guardado en un objeto integer. Ok, ya no es un primitivo int, es un objeto tipo integer. Entonces eso también es algo que pueden ustedes investigar a detalle. Cada objeto, cada tipo primitivo que hemos visto hasta ahora, boolean, char, double, bueno, todos los que hemos visto tienen su versión tipo objeto de int. Aquí esto lo vamos a hacer como comentario y aquí se los voy a dejar porque esto les va a servir cuando quieran crear array lists. El tipo objeto de int o la versión de objeto es integer. La versión de char tipo objeto es character. La versión de boolean es boolean no más. La versión de ¿cuál más me falta? A ver, de los double es igual double. Ok, se dan cuenta cuál es la diferencia de antes. Si bien algunos aumentan un poco el nombre, ya no es solo int, ahora es integer, pero otros se mantienen igual. Todos comienzan con mayúscula porque ahora son objetos, ya no son datos primitivos. Entonces tú, si quieres un array list de estos primitivos que nosotros conocíamos como int, boolean, char, double, tienes que decirle la versión de objeto, integer, double, boolean y todos los que hay. String no tenemos que hacer esto porque string ya es un objeto, ¿verdad? Eso ya quedamos de acuerdo antes. Entonces, si yo quiero uno de número, lo vamos a dejar como integer. Ahora, para añadir números.add, no se complique mucho. Java automáticamente un primitivo lo puede convertir en un objeto. ¿Ok? Eso sí, o sea, a la hora de la creación. Ahora, si ustedes quieren añadir números, por ejemplo, este es de tipo integer, ¿verdad? No tienen que crear números de así, integer num igual a new integer y aquí tú le das el valor. Puedes hacerlo obviamente, y si tú le das acá números.add num va a funcionar. Pero para Java, para no complicarnos tanto la vida y ahora cada vez que queramos añadir un número tener que hacer todo esto, Java automáticamente lo que hace es cuando ve un primitivo, por ejemplo aquí le ponemos un int num, si yo lo añado números.add num, Java automáticamente este número lo va a convertir en un objeto y lo va a guardar por ti. Tú ya no tienes que preocuparte de castear, no tienes que preocuparte de crear un tipo integer donde guardar este número o hacer una conversión, nada de eso. Java ya se ocupa de eso por ti. El único detalle es a la hora de la creación, que si tú pones acá int, no va a funcionar, te va a marcar un error. Tienes que poner integer, o lo que a mí me gusta decirle, la versión de objeto de los datos primitivos que habíamos visto hasta ahora.
¿Se entiende bien cómo funciona esto? Sí, Auxi, se entiende. Ok, esto se los voy a dejar acá. Obviamente todos los tipos primitivos que hemos visto hasta ahora, float, tiene también su versión en objeto. Float. Ok, entonces creo que quedan unos 3 más. De short creo que es short nomás. De long creo que es long, solo que con mayúscula. Eso no estoy tan seguro, pero aquí les dejo los que más se utilizan. Y ya está. Bueno, ahora ya vieron que también se puede crear enteros, pero como clase, digo como objeto. Entonces vamos a tener aquí número igual a new integer y tú le das aquí su valor. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un int num igual a 6? Bueno, ya dijimos que esto va a marcar error porque ya existe num2. Este es un objeto y este es un primitivo. Entonces número ahora tiene varias clases que no tenías como primitivo, cosas que te pueden servir como base values, su valor en bits. Y bueno, no sé qué hacen ni el 90% de estos métodos. Como les digo, no es objetivo que ustedes se lo aprendan todos, pero ahora como es un objeto tienes un montón de cosas extra que te pueden ayudar a la hora de hacer tus trabajos, cosa que el num2 como primitivo no tiene nada. Ni siquiera me deja abrir un menú porque no hace nada más que guardar un tipo 6, un número 6. Eso como curiosidad pueden verlo. Cada tipo primitivo como objeto tiene sus propios métodos, cosas extra que les puede servir a ustedes. Entonces ahí está. Nada, se los dejo ahí como curiosidad y si quieren investigar un poco más. Pero ya saben que para añadir a la array list, solo a la hora de crearle tienes que indicar que es un objeto. Ya después puedes añadir primitivos, no se preocupen por eso. Java se encarga de hacer todo el trabajo por debajo de ustedes. Simplemente no olviden que aquí viene el objeto. Sí, es un detalle que cada vez veo que les pasa a muchos cuando entran a la array list, incluso a compañeros de semestres actuales, o sea que están junto conmigo, se siguen confundiendo acá y el código no les compila por detalles tan pequeños como este, que olvidan que acá viene el objeto, no viene el primitivo. ¿Ok? Entonces eso grábenselo a fuego, porque si no, no les va a funcionar el array list. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, un array list solo puede guardar objetos del mismo tipo. Y eso ahora recuérdenlo bien, un array list solo guarda objetos, ya no guarda primitivos. Y solo puede guardar del mismo tipo. Lo que significa que si tu array list tú le has dicho que es de tipo de números o de tipo integer, solo va a guardar números. Si tú le has dicho que es booleano, solo va a guardar booleanos. No hay forma de que, digamos, tengas un booleano, luego un integer, luego un... y así vayas alternando, por así decirlo. No es posible. Solo puedes guardar datos del mismo tipo. Exacto. Ahora, yo no quería decir eso porque no los quería confundir, pero hay cierta trampita que tú puedes hacer para añadir objetos de diferente tipo en un array list, pero tendrás que hacerlo mediante herencia. Pero esa cosa no la hemos visto aún, la vamos a ver después. Pero ¿a qué me refiero con esto? Tú podrías, no sé, crearte un objeto mayor, por ejemplo, un objeto que se llame dato, el cual herede a otros objetos. Entonces tu array list va a ser de tipo dato, pero cada dato puede tener su propia herencia. Entonces, bueno, como les digo, no quiero entrar en detalle hasta que veamos herencia, porque si no, nos vamos a desviar mucho del tema. Pero sí se puede. Es como un pequeño truquito que ahí se puede hacer, pero no lo hemos visto todavía lo que es herencia. Entonces, cuando entremos a eso, ahí lo vamos a ver. Y eso, a ver, eso de guardar de array list diferentes tipos mediante la herencia es algo que les va a servir bastante. Es más, tal vez entre como pregunta de examen o tengan que usar algo similar si no vienen este semestre en el siguiente, así que eso lo vamos a ver, pero cuando entremos a herencia.
Ok, pero sepan que de forma simple, o sea, la forma típica que nosotros hacemos, tu ArrayList solo va a guardar objetos de tipo integer. Ahora, luego vamos a ver que mediante herencia se puede hacer unos cuantos trucos para que tu ArrayList guarde objetos de diferentes tipos. Ok, pero ya cuando lleguemos al tema lo vemos. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran saber de la ArrayList tal vez? ¿O algo que no se haya entendido bien? Acá ya sé que es un poco más pesada. ¿Sí? ¿Qué necesitabas? Al momento de eliminar, digamos, un dato que está en mi lista, ¿tengo que poner el lugar donde está o cómo? A ver, vamos a checar. Porque no recuerdo muy bien, pero para eso está justamente la documentación. Numbers.remove y aquí nos indica. Cuando yo le digo remove, le tengo que dar un int. Me vengo aquí a la derecha. Esto es bastante útil si ustedes no saben muy bien cómo funciona su método. Obviamente tú dices remove, ya te haces una idea a grandes rasgos de que es para remover un objeto, ¿verdad? Pero no sabes muy bien cómo funciona, entonces te vienes a la derecha y acá ves cómo funciona. Te dice string remove, vas a recibir un índice. Remueve el elemento de la posición especificada en la lista. Cualquier elemento que venga después será movido hacia la izquierda. Parámetros, un índice te va a retornar el elemento que ha sido removido y te va a mandar una excepción si es que el elemento no existe. Entonces ya hemos leído, ya sabemos qué hace. ¿Qué significa eso? Que si yo le digo acá, remueve a María de la lista, la cual es el 3, lo que en teoría debería pasar, aquí lo vamos a hacer es... Nosotros tenemos nuestra lista... Nosotros tenemos nuestra lista así, ¿verdad? Este lo tenemos acá. Esta es la lista después de añadidos todos los valores, ¿verdad? Primero Fernando, luego viene Juan, luego María, luego el nombre que nosotros le pasamos por parámetro, y como lo hemos dicho que Juan vaya a la posición 1, todo esto me lo recorre a la derecha. Ahora, si yo le digo que me elimine el de la posición 3, lo que va a pasar es esto. Esto vamos a copiar tal cual para no hacerlo manualmente. Esta es la posición 0, 1, 2, 3. Entonces, María lo va a eliminar. Adiós. Y todos los que estaban a la derecha, que eran nombre, lo va a recorrer una posición hacia la izquierda. Entonces, como dijimos, es dinámico. El tamaño era 5. Al remover un elemento, su tamaño se vuelve 4. Entonces, veámoslo. Uy, ¿cuál era? Eso es lo malo de no ponerle nombres buenos. Crear 3. Y le vamos a dar, por ejemplo, Alejandro. Ahí está creado. Como les dije anteriormente, y ahí abajo lo pueden ver. Fernando, Pedro, esto lo vamos a agrandar más. Fernando, Pedro, Juan, María, Alejandro. Si yo le digo que remueva el de la posición 3, María tendrá que desaparecer de la lista. Y los que estaban hacia abajo recorrer una posición hacia arriba. Y efectivamente, Fernando, Pedro, Juan, María ya no existe. Y todos los que estaban hacia abajo han subido una posición. O si lo vemos horizontalmente, se han ido uno hacia la izquierda. Entonces tú aquí le dices la posición que quieres que se elimine. Obviamente si tú le dices la posición 5, la cual no existe, te va a marcar un error. ¿Ok? O igual un negativo. Si te lo das un negativo, te va a marcar un error. ¿Sí? Pero como pudieron ver, nombres. Entonces remove. Hay varios. Hay este remove object. ¿Qué es lo que hace? Va a remover el primer objeto que se parezca al que tú le des por parámetro. Entonces, si tú aquí le das Juan, solo en el tipo string, porque string es una clase especial para Java, pero si fuera un objeto no funcionaría esto. Tú le dices que busque a Juan, entonces va a encontrar un Juan y lo va a eliminar. Si Juan no existe en el arreglo, no va a hacer nada, ¿ok? Simplemente lo va a dejar como estaba.
Y aquí hay otros remove, hay el remove all, que le puedes dar toda una colección de datos que quieres que se elimine. Un remove con un filtro, que esto ya ni siquiera sé cómo funciona. Entonces son diferentes métodos, pero lo importante es el primero, el remove que hemos visto acá. Es el que más vas a utilizar. Ahora, como se habrán dado cuenta, el ArrayList, al ser un objeto, tiene varios métodos disponibles. Como vimos, uno es el add, otro es el get, otro es el size, pero hay muchos más. Por ejemplo, vamos a entrar a nombres, punto, y aquí tienen add a toda la clear, el cual te lo va a borrar toda la lista, se la va a dejar vacía. Clonar, contains, que le das un objeto y te va a decir si existe. Y aquí hay un montón que ustedes pueden investigar. El get, que ya lo hemos visto. Index of, tú le das un objeto y te va a decir en la posición que está. IsEmpty, que va a preguntar si el arreglo está vacío. Estos no sé ni qué hacen. Of, remove, que ya lo vimos. Set, este no sé qué hace. Creo que es igual que lat. Sí, es igual que lat. Size, que ya lo vimos. Y bueno, un montón de cosas. Tu array, que es para volver un array, pues son cosas ya más avanzadas. Pero ahí ya saben que tienen todas esas opciones. Y si quieren ver qué hace cada uno a detalle, pueden venir a opciones, perdón, a help, Java Class Libraries. Y aquí ponen lo que quieren investigar, por ejemplo ArrayList. Y aquí me dice Java útil ArrayList. Y bueno, tal vez no lo entienda mucho, porque esto te explica cómo es el funcionamiento, te explica qué es lo que hace, cómo funciona la capacidad, la lista de la que hereda. Pero aquí está lo importante, el constructor, y te dice qué cosas le puedes dar como constructor y todos sus métodos. Y te explica, por ejemplo, add. Insert inserta el elemento específico en la posición específica de la lista. Y aquí te explica qué es lo que hace cada uno. Entonces, si tú no sabes qué hacer, puedes venir acá, ves por ejemplo tu array y aquí te explica más a detalle aún qué es lo que hace. Entonces ahí lo tienen nada más como curiosidad. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se entienda tal vez? Hasta ahora todo lo que les he mostrado del array es lo que necesitan saber, ¿ok? Cómo crear, cómo declarar, cómo crear, cómo añadir, cómo obtener, cómo pedir el tamaño, cómo iterar, cómo añadir en posiciones específicas, cómo remover. Eso se quedó de colorcito, no sé por qué, qué interesante. Y ya, esas son todas las cosas que ustedes deberían saber de un array. Ahora, todo lo demás que vimos, esos métodos extra, curiosidades, como etcétera, etcétera, eso ya simplemente les serviría como conocimiento general, si es que algún día necesiten tal vez después aplicar otras cosas en un array, pero esto es lo que sí deberían saber. El remove funciona igual con el integer, no creo. Vamos a checar si tiene un... No tendrá sentido, ¿verdad? Porque remove es para eliminar un elemento de una lista. Pero vamos a ver si tal vez el objeto integer tiene algún método remove, que no lo veo por acá. ¿Dónde está mi integer? A ver, vamos a quedar acá. Integer num. Bueno, aux le vamos a poner igual a 5. Entonces aux punto no tiene ningún método remove. Pues como te digo, no tendrá mucho sentido porque es el único elemento. Entonces si le haces un remove, en todo caso habrá tal vez un método que lo convierte a null, pero un método para convertirlo a null, pues si tú simplemente le puedes hacerlo, entonces no tiene mucho sentido. Pero ahí lo puedes investigar qué métodos más tienes el entero como objeto. ¿Algún ejercicio tipo examen? El problema de los ejercicios tipo examen que van a venir para el segundo parcial es que todo lo que estamos viendo va de la manito con herencia. Entonces, como que todo se combina junto en una sola cosa. No va a haber ejercicios específicos de array lists. Por ejemplo, no va a haber un ejercicio como crea un array list
que guarde estos. Entonces son como herramientas que les dan para llegar a cosas más grandes. Herencia es puros objetos. Herencia es meramente programación orientada a objetos y todos, ahí necesitas un buen conocimiento de cómo funcionan los objetos. Qué es un objeto, cómo va a acceder a sus métodos y esas cosas. Herencia tampoco se asusten, no es la gran cosa. Es que la herencia de programación no es muy diferente a la herencia de la vida real, pero la van a ver después. ¿A qué me refiero con la herencia? Que es como en la vida real, ¿no? Bueno, entonces, en la vida real alguien tiene que fallecer para que tú heredes algo, pero en programación no, que nadie muere. En programación es lo que tiene el padre se le denomina, le va a llegar también al hijo, como la herencia. Pero como les digo, en programación no tiene que fallecer nadie. Herencia implica usar objetos. Sí, una array list puede. De hecho, una array list solo almacena objetos. Una array list no guarda primitivos. Como vimos, solo guarda objetos, strings. Aquí tenemos uno con integer. No puedes guardar aquí primitivos. Sí o sí guarda objetos una array list. A diferencia de un array normal, típico, que vimos antes, que sí podía guardar objetos primitivos. Usan import, la herencia. Import es eso, ¿no? O sea, definimos import como importar una librería. Y cualquier clase puede importar una librería, así que sí. En herencia también puedes importar, pero ya es un poco más avanzado, lo van a ver. Aparte, no se asusten que en Into a la prueba ustedes van a ver las bases de herencia. La herencia ya en profundidad, con todos sus detalles y más cosas, la van a ver en elementos de programación. Clases abstractas, no sabría decirte si se van a ver clases abstractas. Yo creo que sí, porque si no, pues se genera un problema en el cual puedes crear elementos padre si la clase no es abstracta. Entonces puedes llegar a ciertos problemas. Pero, como les digo, no se asusten de la herencia, los que ahorita escuchan herencia y no saben de qué va. Que como les digo, vamos a ver las bases y de todas formas, nosotros aquí vamos a ver. Sobre escritura de métodos, yo creo que sí. Que al final sobre escritura de métodos es... La lógica detrás de sobreescribir un método tampoco es nada complicado. Pero yo creo que sí lo van a ver eso también. Ahora vamos a ver acá. Creo que aquí podemos ver exactamente qué van a ver en herencia. Útil. Acceder. Si sus notas, justamente estaba leyendo, si sus notas de sus trabajos, o sea, si sus amigos ya les han calificado todo y ustedes nada, no se asusten, al menos en cuanto a entregar notas, que yo sepa, nunca había problemas con la Lisa Leti. Entonces, simplemente es paciencia. Obviamente ustedes son como 200 personas, entonces toma tiempito. Herencia, aquí está. Relacionar dos o más clases de objetos a través de la relación permite tener modelos de tipos de objetos relacionados de este nivel de generar jerarquías con sus valores, bla, bla, bla. Creo que van a ver las bases de herencia. Tampoco explica aquí a muy a detalle qué temas van a ver en herencia, pero la diferencia es sobre escritura de métodos y sobre carga de métodos. No lo sé, la verdad, como te digo, habría que verlo ahí ya a la hora de avanzar van a ver, pero no creo que lleguen a cosas como esas. Además que recuerden que estamos en el curso de verano, en el cual vamos súper rápido, así que hay algunos detalles que se dejan de lado para alcanzar todo el temario. Aunque creo que ustedes no están dejando nada de lado, creo que están viendo todo igual nomás.
Ok, ¿alguna otra duda del array list o de lo que han visto hoy en general? Que creo que no vieron nada más que esto. Fernanda, una consulta. ¿Hay alguna página que tú conozcas donde esté toda la sintaxis de cada uno de los elementos que hemos aprendido? Es que a veces pasa que queremos usar uno y bueno, sabemos que es práctica, pero a veces estamos, bueno, por lo menos en mi caso, estoy varios minutos tratando de ver por qué no corre mi programa y a veces es cuestión de sintaxis de un elemento, por decirte, de un for, que en vez de ponerle llave le he puesto paréntesis, ¿no? O sea, algún lugar donde se pueda ver un resumen de todo eso para no estar dando tantas vueltas, tal vez. Ya, a ver, te entiendo, pero a ver, déjame pensar, estoy intentando hacer memoria. Podrías, bueno, para ArrayList, para las clases que estamos viendo es bastante sencillo, siempre pones ArrayList y te va a aparecer un montón de cosas porque ArrayList es algo específico de Java. Hay estructuras que trabajan similares, pero aquí tú puedes ver, por ejemplo, en W3 Schools. Ahí está, esa página es muy buena. Ahí está, esa era la página que quería buscar. En esta paginita me encanta esta página porque te enseña de todo: HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap que... Bueno, y por aquí estaba Java, pero no recuerdo muy bien dónde está. Y aquí tú puedes ver todo. Mira, Java sintaxis, obviamente es un resumen súper general. Está en inglés, es el inconveniente. Pero por ejemplo aquí tú tienes tipos de datos. Si no recuerdas los tipos de datos, aquí los tienes. Y también hay ejercicios donde tú le das a tu yourself. Lo único malo es que está dentro de un main. Pero aquí está casteo de variables, operadores, resumidos y los más importantes. Que no están todos los operadores porque hay algunos que son, por ejemplo este, que ya son muy específicos. Y aquí tienes estructuras, por ejemplo del if else, if simple, más abajo supongo que está el if else, aquí está. Y más abajo debe estar un else if anidado. ¿Ven? Y lo mismo para el switch, para el for loop, aquí está la sintaxis básica, aquí está, te explica a detalle qué es lo que es cada uno. Y bueno, aquí incluso por aquí vi herencia. Entonces esto se los voy a pasar. Vamos a irnos a Telegram. No se puede abrir Telegram por acá. Telegram. Y lo vamos a mandar aquí a introducción. Entonces, a ver, veremos si funciona el link. No se manda un link malo. Y aquí está, ahí lo pueden ver. Esa página es muy buena porque les enseña de todo, desde la sintaxis. Si quieren repasar ahí, va a servir bastante. Inconvenientes está en inglés, pero no encontró páginas en español similares a esa. Bueno, como te dije, sobre escritura de métodos y sobre carga de métodos, no sé si lo vayan a ver. La verdad no creo, porque es como les estoy diciendo, es una introducción a la herencia. Van a ver los detalles más importantes de la herencia, cómo hacer herencia, pero no a profundidad. El punto y coma, el típico punto y coma que siempre falla. Pero por eso también es bueno aprender a leer el debugger, lo que te dice mismo Java. ¿Qué te dice? A mí aquí ya me está diciendo, te falta un punto y coma, entonces ya, ahí le pones. Pero ¿qué pasa si aquí me falta una llave, por ejemplo? Obviamente falla todo lo de abajo, porque una llave ha hecho todo un cambio tan grande en mi código que no funciona, se dan cuenta de la mitad para abajo. ¿Y cuál es el consejo? Tú comienzas aquí a buscar y te dice, a ver, cada interferencia o número esperado, no tiene sentido, no me dice que necesitas un número, pues esto es un void. ¿Qué más? Entonces lo mejor que tú puedes hacer cuando te marca un error es subir al primero de todos hasta el que está más arriba, el cual es el 20 en este caso, y ves, y te dice, no es una sentencia, no te da mucha información en este caso, pero tú dices, a ver, este es un for, yo sé que aquí tiene que venir paréntesis, la sintaxis, aquí tendrá que venir un corchete, entonces pones tu corchete y ya está. 50 errores que habían abajo se solucionó con una llave.
Entonces por eso es bueno siempre estar atento a los detalles que te da el compilador de Java, esas pistas pequeñas, y siempre ir al primer error que ha aparecido, no solucionar de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Como porque vieron ahora, un simple corchete, una simple llave, ha generado como 40 errores aquí abajo. Y bueno, con esa página también, si olvidan algo de la sintaxis, ya saben dónde checarlo. No hay nada en español, sí hay, pero no tanto. Hay páginas buenas de Java. O sea, si tú buscas Java, por ejemplo, encuentras buenos artículos. No recuerdo el nombre, pero había unas cuantas páginas en español que eran muy buenas de Java, pero las mejores están en inglés. Una pregunta, Oxy. ¿Y cuándo va a lanzar nuestra práctica para el segundo parcial? Yo creo que lo voy a hacer hoy a la tarde, entonces la antes mañana en la mañana para que la puedan resolver hasta el lunes, yo creo. Ya vamos a ver eso. El problema es que quería que tenga herencia su práctica, pero el problema es que creo que herencia la van a ver casi hasta el final, entonces nos vamos a quedar sin tiempo para su práctica. Entonces ya voy a ver qué hago. ¿Ok? Pero van a tener tiempo, eso no se preocupe. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se haya entendido muy bien? O ya en general, no necesariamente solo de los array lists. Yo creo que hoy día ya han terminado de entender bien lo que es una array list, cómo funciona, porque lo hemos visto súper a detalle. ¿Alguna otra duda tal vez? Más ejercicios. A ver, estoy pensando en un ejercicio que no sea tan largo. Porque pero nos quedan 10 minutos. Bueno, es que como que con ArrayList no se puede hacer muchos ejercicios en sí porque es solo una estructura que te permite guardar datos. Entonces lo máximo que puedes hacer son ejercicios donde tú guardes datos. El problema es ese. La cosa es, los ArrayLists por lo general son herramientas que te permiten hacer cosas más grandes. Por ejemplo, si tú tuvieras una biblioteca, o sea, tu clase de biblioteca, un ArrayList te podría servir para guardar los libros, ¿verdad? No sé, tienes una lista de nombres, entonces utilizas un ArrayList para guardar los nombres, pero no hay como que ejercicios específicos para ArrayList porque solo es una estructura que te permite guardar datos. Ahora, como consejo les recomendaría practiquen la sintaxis, aprendan bien cómo crear un ArrayList, cómo declararlo, cómo añadir datos, cómo usar sus métodos, cómo iterarlo. Eso es más importante en los ArrayLists, que dominen esos aspectos, porque si no conoces, no entiendes algún aspecto de un ArrayList, luego no vas a poder hacer otros ejercicios. Por ejemplo, si volviendo al ejemplo de la biblioteca, si te dicen crea una clase de biblioteca a la cual añada libros, ya, entonces tú haces tu método añadir, tienes tu add y vas añadiendo a la lista los libros, y luego te dice añade un nuevo método en el cual te permite añadir libros al principio de la lista. Entonces tú ahí, si no recuerdas cómo se hacía añadir en una posición específica, no puedes hacer nada, ¿verdad? No puedes ingeniártela como para resolver el problema. O podrías, pero sería muy rebuscado. Tendrías que sacar todos los elementos, copiarlos en un nuevo ArrayList, en la posición específica poner el nuevo, cuando existe un método que te va a facilitar todo eso. Entonces,
del array list, más que intentar hacer ejercicios, yo les recomiendo que aprendan bien la sintaxis y cómo usar sus diferentes métodos y esas cosas. Como resumen se los voy a poner acá, aprovechando todo lo importante del array list. Aquí le vamos a poner public void, le vamos a poner resumen. Por si acaso también se puede devolver un array list, o sea, tú puedes hacer esto, array list, no sé, de tipo string. Tú puedes hacer esto tranquilamente. ¿Qué significa eso? Que tu método va a devolver un array. Me marca error porque no estoy devolviendo nada, ¿verdad? Pero tú puedes hacer esto y también puedes recibir un array como parámetro. No hay ningún problema. Ok, sepan que también se puede hacer eso. Entonces, bueno, vamos a dejar todo esto para que, así como un resumen de todo lo que se puede hacer con un array list. A ver, nos sobra una llave o qué pasó. Bueno, pues vamos a hacer un array list tipo boolean, por ejemplo. Se va a hacer nuevo. Tú así lo declaras. Nuevo igual a new array list. Como les digo, también pueden poner acá el tipo boolean, de eso no hay ningún lío, pero desde Java versión 8 se implementó lo que es la notación diamante y ya no es necesario ponerlo acá, lo puedes dejar vacío, porque Java ya sabe que aquí tú le estás diciendo que es booleano. Entonces así declaras, creas, añades, vamos a añadir uno más. ¿Qué más? Tú así obtienes ¿por qué me marca error? Ah, porque AUX sí existe. Aquí también les pondré el nuevo punto add. Se puede añadir por posición. Bueno, esto es para acceder a los valores. Luego vamos a hacer para remover. Le das la posición. Para iterar con el for each. Boolean bool. ¿En donde? En mi nuevo. Y creo que eso sería todo y puedes hacer un return de lista. Así resumido, creo que es todo lo que hemos visto, ¿no? Se puede recibir por parámetros, se puede devolver un array list, así se lo declara, así se lo crea, así se añade en una posición específica, así se obtiene, se remueve, se itera y se puede devolver. Si no, creo que no me falta nada más. El size para pedir el tamaño. Ya está. Entonces tienen, este es un resumen de todo lo que hemos hecho hoy día, que tampoco es mucho, se dan cuenta, no son tampoco tantas cosas que tienen que aprender de una array list. Y muchas ya son repetidas de objetos, ¿verdad? Así se crea siempre un objeto, la única diferencia es que ahora le estamos dando estos diamantitos. ¿Alguna duda más? O ya lo dejamos acá porque ya es 10 y 10, digo 11 y 10. El código siempre está en el Classroom. Aquí está. Classroom. Este es. Aquí está. Está acá.
Ya ven que este es nuestro Classroom, que bueno, simplemente lo hemos usado para... aquí están los videos de las clases, que es una playlist, y el código de las clases, que es un drive en el cual tú entras. Y aquí están los códigos de todas las clases que hacemos, con su fecha. Simplemente lo descargas, lo descomprimes y ya está. Y aquí también se publica la práctica del primer parcial, y aquí también se va a publicar la del segundo parcial para que puedan enviarla. ¿Alguna duda más? ¿O lo dejamos ahí? Sí, ahí lo pueden checar el código, siempre está ahí. Bueno, si no hay ninguna duda más, estos 5 minutitos nos retiramos antes y vayan a practicar. Yo también me he cansado. Vamos a dejar de grabar.